Ahí está, perdón. Se forma un triangulito, no sé si ven acá. Triángulo rectángulo, cateto 2, este cateto vale 4, ¿bien? Entonces hago 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, va a ser la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si quieren lo hago por acá. Sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, va a ser justamente la generatriz al cuadrado. ¿Bien? Bueno, entonces, a ver. 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado 16, y quedaría 20, ¿no? Sería 20 igual a la generatriz al cuadrado. Paso, hago raíz cuadrada, yo sé que la generatriz es positiva, por lo tanto la generatriz me tiene que dar raíz cuadrada de 20, y esto sería 2 raíz de 5. O sea que después tendría que multiplicarlo por 2 raíz de 5 acá. O sea que el área lateral me tendría que dar 8 pi por raíz de 5, o raíz de, como quieran ustedes darle el orden, ¿no? 8 raíz de 5 por pi. Eso sería el resultado de utilizando la fórmula. Bueno, hay un raíz de 5 acá. ¿Lo ven o no? Hay un 2 que sale de acá, que lo tendría que multiplicar por este 2. O sea, sería 4. Y después dentro de la resultante de la integral, y bueno, si ustedes hacen eso, posiblemente me salga otro 2 más para que se me quede el 8. ¿Sí? Entonces ese ya es el trabajo para ustedes, que encuentren el resultado de este y recuerden que le tiene que dar así. 8 raíz de 5 por pi. Profe, entonces lo que usted ocupó ahí fue la fórmula para calcular el área de eso, Claro, esto yo lo ¿no? acabo de sacar, Pero fíjense, de internet. Así se saca el área lateral de un cono. Pero ¿para qué lo hago yo? Para verificar cuánto es el resultado que me tiene que dar de esto. Porque hay formulitas de cuerpos, de volúmenes, perdón, de sólidos, mejor dicho, de cuerpos. Hay formulitas del área lateral, del área total, del volumen, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar eso para encontrarlos, viendo que, por ejemplo, acá me dio un cono. Y entonces, ¿pero para qué hago? Para corroborar nada más, para verificar, ¿no? ¿Qué es lo que me tiene que dar? ¿No? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Así que ya saben qué resultado le tiene que dar el área. ¿cómo sería respecto a ahí, profe? Y con respecto a ahí, fíjate vos que ahora tendrías que ver, acuérdate que se te forma otro sólido. ¿Estamos? Entonces, a ver, si lo hacemos con respecto de ahí, ¿qué va a suceder? Yo esto tengo que borrarlo porque esto no me importa, no es el sólido que se me va a engendrar, sino que se me engendra va a ser otra cosa. ¿Bien? Yo tendría que graficar la misma recta que hice hace rato, 1, 2, acá sería el punto 1, 2, 2, 4. Tengo esta recta y si yo la hago girar, sería algo así. Esto sería el cono que se me forma. Bien, que dijimos que era otro cono. Ahora, lo que me daban a mí de un comienzo era la variación que tenía X. ¿Sí? Ahora eso no me importa, porque yo lo voy a hacer con respecto del eje de la Y. O sea que esto ya no me importa. Bueno, ya sí me importa, pero ahora necesito, dado los valores que me dan a mí de X, que varían desde 0 a 2, yo voy a poder saber entre qué valores va a variar Y. ¿No? ¿Entre qué valores va a variar? 0 y 4. 0 y 4. Perfecto. Entonces, yo sé que iba a variar entre 0 y 4. Ahora, utilizando la otra fórmula, que recuerden, no estamos calculando el mismo área, ¿no? Reemplazamos esos valores.
reemplazamos únicamente el valor de x en la función y encontramos. Sí, o lo puedo graficar y también visualizarlo, ¿no? ¿No? Bueno, ahora, yo cuando haga esto, ¿qué tendría que hacer ahora? Ahí me da otra área, ¿no? Con respecto al eje del sólido que se me engendra al girarlo con respecto del eje de la. Sigue siendo 2pi por la integral, que en este caso va a ir desde dónde? Desde 0 a 4. Según lo que sigue la formulita, si ustedes se fijan en el apunte, o si lo tienen anotado por ahí, yo tengo que poner ahora x en función de y. ¿Estamos? Entonces, pero como esto todavía no está x en función de y, lo único que tengo que hacer es el 2 multiplicando, pasarlo con dividiendo. O sea que x en función de y sería ¿quién? Sobre 2. ¿No? Y después por la raíz cuadrada sería de 1 más, y bueno, tengo que hacer la derivada. O sea, si yo despejo de acá, yo tengo que x es igual a y sobre 2. Eso es lo que dice. Ya tengo que hacer la derivada de x, pero con respecto de y me va a dar un medio. Entonces me va a quedar un medio y después esto elevado a qué cosa? Al cuadrado y esto diferencial. ¿Estamos? Bueno. A ver, yo voy a borrar esto porque yo me voy a adelantar. ¿Por qué me voy a adelantar? Ustedes van a encontrar el resultado de esto, pero ahora yo lo que le voy a adelantar es de cuánto tiene que ser el resultado. Y utilizando esta formulita. ¿Sí? Y voy a borrar esto. Fíjense. Ahora, el círculo que se forma como base, bueno, no está como base, pero tendría que darlo vuelta el cono para entender que este base. ¿De cuánto es el radio? 2. 2. O sea que sería pi por 2. Y la generatriz. Hace rato sacábamos que era cuánto. Pues yo saqué que era cuánto. La generatriz. Raíz de 5. Raíz de 5. 2 raíz de 5. Exactamente, porque es la misma acción. Por raíz de 5. O sea que esto me queda 2 raíz de 5 por pi. O sea que este es el resultado que me tiene que quedar. Y no es, claramente no es igual al área lateral del cono que vimos hace rato, ¿no? Bueno. ¿No quedaría 4 raíz de 5? Exacto. ¿Por qué va a quedar 4? ¿Por qué? No, perdón. ¿Por qué 4? Porque falta multiplicarlo por el radio. ¿Perdón? Pero el radio es 2, ¿no? El radio está bien, pero la generatriz era 2 raíz de 5. Y por 2 quedaría 4 raíz de 5. Toda la razón. Eso por borrar todo el resultado y acá, por acá decía 2 raíz de 5. Perfecto. Gracias por hacerme notar el error. O sea que sería, bien, 4 raíz de 5 por pi. Ahí está. Sigue siendo diferente al resultado anterior, ¿no? Bien, gracias. Bueno, este es el resultado que tiene que dar esta. O sea que ya hay dos formulitas que la tienen que tener de memoria, ¿no? Bueno, en realidad serían 4, porque bueno, para la longitud de curva tienen que saber que tienen que hacerlo con respecto del eje de la X, con respecto de, perdón, de la variable X y de la variable Y.
ahí sí la longitud, sea cual sea la variable con la que estén trabajando, están calculando la misma longitud, ¿no? O sea que el resultado tiene que ser el mismo. En cambio esto, mucho con la variable que están trabajando, porque si yo veo así, no es que hice un cambio de variable, no, estoy viendo el área del sólido de revolución, o del sólido que se engendró de hacer girar una curva con respecto al eje de la. ¿Estamos? Y bueno, espero que ya haya quedado claro eso, ¿no? Bueno, y ya tienen 4 formulitas por memorizar. Entonces vamos a 2 más ahora, voy a compartir pantalla. Y vamos al ejercicio 3, que dice, encuentra, perdón, encuentra el volumen del sólido engendrado por la figura que se indica en cada caso al girar alrededor del eje X correspondiente. ¿Bien? Bueno. ¿Y cómo voy a resolver esto? Para encontrar el volumen del sólido que se engendró, voy a ir acá al apunte teórico ¿sí? De la ingeniera Borré, y tengo esto. Bueno. Entonces, acá también tienen que diferenciar que yo puedo engendrar un volumen haciendo girar con respecto al eje X, o puedo engendrar otro volumen haciendo girar con respecto al eje de la. ¿Sí? Y posiblemente el volumen de cada sólido no me dé lo mismo. ¿Estamos? Así que mucho ojo con eso. Entonces, la formulita acá está, ¿no? A memorizar esta formulita, esto cuando hacemos, encontramos el volumen de un sólido engendrado gira alrededor del eje de la C. Y esta formulita es para cuando gira con respecto al eje de la C. Bien. Entonces yo voy a dejar de compartir, y con el trabajo práctico a mano, espero que lo tengan, yo voy a hacer la situación, puedo hacer la del A o del B, no sé cuál quieren. El B. Bueno, vamos al B entonces. No sé si ya en álgebra viene algo de cónica. ¿Vieron algo de cónica? Sí, profe. Bueno, ¿qué cónica sería Circunferencia. la del ejercicio B? ¿Un elipse no sería? Sería una elipse. Perfecto. Yo acá no voy a pedir foco ni nada. Yo sé que es una elipse centrada en el origen. Lo único que tendría que ver es no sé cómo lo llamarán, los semiejes, así le dicen. Sí. Bueno, el semieje mayor, semieje menor, algo así puede ser. Sí, así es, profe. Bueno, yo sé que la elipse tendría que estar igualada a 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendría Sí. que hacer con esto? ¿Mm? Despeja 36 dividiendo y simplificar todo y que quede igual a 1. Perfecto. Entonces, Va, y sí, todo por 3. divido todo por 36. Entonces me queda x cuadrado sobre ¿cuánto? Yo supongo que el cálculo ya lo pueden hacer mental, ¿no? 4 sobre 36. Sobre 9. Me queda 9, ¿no?
más y cuadrado sobre 9 sobre 36 me queda 4 abajo. Esto es igual a 1. Y si quieren lo expresan en la forma canónica, ¿así le llaman o no? Que sería en realidad Sí, 3 al canónico. cuadrado, a 2 al cuadrado. ¿Estamos? ¿Por qué la expreso así? Porque estos valores me indican la distancia que hay entre los vértices y el centro por cada eje correspondiente. Entonces, si yo grafico y x, entonces con respecto a x yo tendría que hacer 3 unidades, 1, 2, 3. Y para allá también. 3 menos 3. Con respecto al eje de y serían 2 unidades. 1, 2. A menos 2, 1, 2. O sea que la elipse quedaría más o menos así. ¿Estamos? Bueno, y ahora el ejercicio me pide que yo lo haga girar con respecto a qué eje, al eje de las X. Entonces, utilizo mi imaginación y veo, entonces, a ver, este punto va girando, entonces va a ser esto. Este de acá también va a ser esto. Este de acá va a ser esto. Un tipo, ¿qué cosa me quedaría? Este sólido. ¿Parecido a qué quedaría el sólido? No sé, profe, no tiene. O una pelota de rugby. ¿Ah? Exactamente, como una pelota de rugby, una pelota ovalada, ¿sí o no? ¿Estamos? Hay que utilizar la imaginación. Bueno, y después, el volumen, según la formulita que tienen en el apunte, es que si ustedes lo hacen girar con respecto al eje de las X, ¿sí? Dice que va a ser igual a pi por la integral que va de A a B, ¿estamos? De la función elevada al cuadrado diferencial de X. Bueno, según lo que dieron a nosotros, en realidad lo que nos dieron es una curva, que es la elipse. ¿Estamos? Que es la elipse. O sea que no tenemos ninguna función hasta el momento. Por lo tanto, si yo quisiera aplicar esta formulita, en realidad es la que tengo que aplicar, tendría que verlo a X en función de Y. ¿Estamos? Tendríamos que verlo a X en función de Y. Bueno, Podemos despejar ahí del. perfecto. Pero cuando yo despejo Y, de acá ya la podría despejar para no volver a esto, ¿estamos? ¿Cómo me quedaría ahí? Fíjense, esto está sumando, pasa restando, entonces después lo está multiplicando, pasa dividiendo, me quedaría, si no me equivoco, más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 novenos de x cuadrado. ¿Ya lo despejaron? A ver si coinciden conmigo. ¿Coinciden en el despeje? Sí, así es. Perfecto. Pero yo tengo más menos, o sea que fíjense, para esta curva, que es todo una elipse, si ustedes se fijan, si lo toman como, esa elipse no va a ser función, ¿sí o no? Es una curva en el plano, pero no es función. Pero si yo despejo ahí, veo que a esta curva la puedo descomponer en dos funciones.
Una con el más y otra con quién? Con el menos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si ustedes toman el más? Si ustedes toman el positivo, lo que yo estoy graficando en realidad, ¿cuál sería? Sería la curva que está arriba del eje de la X solamente. ¿Estamos? O sea que yo tendría que tapar esto. Y la curva, esta de acá, sería la que cuando es positivo. Pero si a esa curva la hago girar respecto del eje de la X, ¿qué se me forma? ¿Mm? Recuerden, estoy tapando esto. Tengo esta curva, o sea, cuando es positivo, Y. Si lo hacen girar, ¿qué se forma? La misma figura. La misma. Se forma el mismo sólido. O sea que yo puedo tomar tranquilamente el positivo y ya tengo Y en función de X y puedo aplicar la fórmula, voy a encontrar el mismo volumen y hacer girar toda la elipse al mismo tiempo. ¿Estamos? Entonces, bueno, ahí tengo la función. Entonces yo la voy a copiar, voy a borrar esta partecita por cuestión de espacios y voy a copiarla acá, ahí igual a más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 noveno por X cuadrado. Ahora, ustedes si toman el positivo o toman el negativo, es lo mismo, si toman la parte de abajo y la hacen girar con respecto al eje de la X, el sólido que se forma es el mismo. Entonces, yo voy a tomar el positivo. Yo sé que al despejarlo es así, pero voy a trabajar con el positivo. ¿Sí? Con la raíz cuadrada de X menos 4 noveno de X cuadrado. Cualquiera de los dos, lo mismo, cuando vayan a reemplazar ahí, se van a dar cuenta de algo. Fíjense, el volumen sería pi, y veo la variación ahora respecto del eje de la X. ¿De dónde a dónde varía el X? Desde Menos 3 a menos 3. 4, ¿no? Desde menos 3 a 3, ¿no? Fíjense. Sí. O sea que pongo desde menos 3 a 3. Y la función que yo tengo, elegí la positiva. Pero cualquiera que ponga yo, la positiva o la negativa, al elevado al cuadrado, ¿qué sucede? Me queda todo positivo, ¿sí? Se simplifica. Exactamente. Y entonces me quedaría 4 menos 4 noveno de X cuadrado. Diferencial de X. Que tiene una integral muy sencilla de resolver. Bien. También podrían encontrar o investigar cuánto es el área de una elipse, De la pelota. ¿sí? Sí, encuentran, pueden investigar, pongan, si quieren en Google, ponen la área de una elipse y sale la formulita, así como yo hice con el cono, y bueno, y corroboran el resultado que le da, ¿no? Si yo lo hubiese girado con respecto del eje de la así, ¿qué sólido se me forma? Como un plato. Lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo, profe, porque Es lo mismo. para el otro lado, ¿no? Sí, o sea, el giro es distinto a este, pero es el mismo sólido, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Por ahí, no sé si ven que yo tomo un punto y lo hago girar, si tanto de imaginarme que va quedando. Si yo tomo un punto, por ejemplo, este y lo hago girar con respecto al eje de la Y, este punto va, coincide después acá con este. O sea, y después un punto así. O sea, va quedando el mismo sólido, ¿no? Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta, no lo pide el ejercicio que se haga, porque para cualquiera de los dos va a ser lo mismo, ¿no? Bueno. Ahora yo voy a hacer el D. D de dedo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Profe, en estos Por ahora ejercicios hace no. falta graficar. ¿Perdón? ¿Después de Sí, en qué? estos ejercicios hace falta graficar.
no lo pide, pero la idea es que lo grafiquen, porque si no, por ahí, fíjate vos cómo vas a saber, capaz que sí, o sea, analíticamente lo podés hacer, pero si a vos te dicen, te dieron esta curva y te dicen, vale, hacerlo girar con respecto de la eje de la X. Ahí capaz la variación de X no lo veas en un comienzo, sino tenés que hacer un análisis, ¿sí o no? Capaz que no lo... el análisis no lo haces de manera gráfica, sino de manera analítica, lo podés hacer tranquilamente, no hay ningún problema, pero es como hacerlo de forma gráfica, ¿no? O sea, el gráfico es para ayudarse de ver qué cosas tengo que tener en consideración para ver mis límites de integración y para ver qué curva es la que estoy haciendo girar, ¿no? O de qué manera se va a comportar. ¿Bien? Sí, en algunos Sí, de profe. seguro, capaz que en algunos casos no va a ser necesario gráfico. En otros, seguro que sí. Bueno, ahora el D que me dice. Tengo dos curvas, fíjense ahí, ¿no? Y igual a raíz de X y después tengo Y igual a X. Alrededor del eje de la Z. ¿Puedo borrar? No lo copien mucho tampoco. Borro. A ver. Entonces tengo la curva y igual a raíz de X y tengo la curva y igual a X, ¿no? Bueno, ¿ves? Por ejemplo, hasta el momento esto yo no, si lo quieren sacar analíticamente o dar la fórmula, y acá va a ser complicado, así que esto sí o sí la hay que graficarlo, por ejemplo. ¿Bien? Y hay que hacerlo girar con respecto al eje de las, ya me olvido, a ver, del eje de las X. Bien. Entonces la fórmula del volumen de hace rato tenemos que aplicar. Pero acá mucho ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Ya a la hora de graficar va a ser algo así. Fíjense. Yo voy a tener el 1 acá. ¿Por qué voy a hacer el 1 acá? Porque en realidad yo voy a graficar la recta. La recta que pasa por el origen y pasa por el punto 1, 1. Bueno, en realidad la recta sería así. ¿Estamos? Y después cuando vaya a graficar esto, va a ser algo así. Lo tendría que haber hecho más amplio para que se entienda qué sucede acá, ¿no? Es difícil graficarlo a la raíz de X, así en proximidades, pero es para que se vaya entendiendo, ¿no? ¿Estamos? Bueno. Acá, ¿de qué se va a tratar? ¿De qué es lo que tengo que ver yo como sólido? Yo tengo que ver como sólido es lo que me forman estas dos cosas al mismo tiempo. ¿Estamos? En realidad, lo que no me interesa más allá de donde se intersectan ellas dos. O sea que yo tendría que ver, no me importaría esto de acá, y tampoco me importaría esto de acá, ¿estamos? Sino ver qué es lo que forma esto, ¿sí? Como sólido. ¿Estamos? Si ustedes hacen girar esto de acá, la recta, queda como qué cosa. Como una esfera a la mitad. Ojo, es la recta estoy hablando. No se hacen girar la recta, le queda como qué cosa. Como un cono, ¿sí o no? La recta, ¿no? ¿Bien? Y ahora aquí, si hacen girar esto de acá, ¿qué va a suceder? Va a quedar como un bol. No sé si entienden eso. O sea, traten de visualizarlo primero la recta por un lado, que forma un cono, ¿bien? Y por el otro lado, esto es una parábola acostada,
que gira y forma como si fuese un bol, ¿sí o no? Entonces, imagínense, traten de visualizar esto. O sea, y con cosas cotidianas, que es un bol, ¿sí? Forma parabólica, se puede decir, ¿estamos? Y dentro de ese bol de forma parabólica, supónganse, tienen lo que podemos llamar como un embudo, ¿sí? Que es parte del cono. ¿Saben lo que es un embudo, no? Que se forma con el piquito. Bueno, imagínense que el piquito del embudo no está, pero está la forma del cono hacia adentro. ¿Pueden visualizarlo? Acá hay que utilizar mucho la imaginación, ¿no? Y ya no estamos en plano, ya estamos, tienen que verlo en 3D, por eso hablo de bol, del embudo y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Es el volumen que se forma con estas dos curvas, es lo que está entre el cono, ¿sí? O el embudo, y el bol, ¿sí o no? O sea, lo parabólico, ¿sí? Bueno, después cuando vayan al análisis 2, le van a hablar del paraboloide. ¿Estamos? Bueno, pues esa es la idea. ¿Lo pueden ver o no? O sea, lo que me interesa a mí entonces, Sí, sí. no me interesa lo que está adentro del cono. Ese volumen no me interesa a mí. Me interesa de lo que está dentro entre el cono, ¿estamos? Y el paraboloide. Si yo hablo del paraboloide o del bol en forma parabólica. ¿Estamos? Ese volumen es lo que me interesa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo podría encontrar yo? A ver si alguien me da una idea. Haciendo la intersección. Bueno, la intersección me va a servir mucho acá, ¿no? Ya podemos ver los puntos de intersección. Bien. ¿Qué más? A ver. Puede ser que se calcule el volumen de una figura y después de la otra, y Perfecto. después restarlo. Perfecto. Ahí está una idea bien clara, ¿no? Fíjense que yo puedo calcular primero el volumen del bol ese que estoy diciendo, y yo sé que al volumen ese le tengo que sacar el volumen del cono. Esa es la idea. O sea, el volumen más grande le tengo que sacar el volumen más chico. Entonces vamos con esto. A ver. Por ejemplo, el volumen, voy a llamarlo volumen grande. ¿Estamos? Así, con la G. Y eso lo llaman como ustedes quieran, ¿no? ¿Y cómo la calcula el volumen grande? Que justamente va a ser correspondiente a la curva esta, porque el volumen que me engendra esta curva, o sea, esta de acá, la que me engendra esta, ¿sí? Me va a dar el volumen más grande. Entonces, según la fórmula, era como pi por la integral que va, y como me decían de las intersecciones, el X va a variar entre dónde. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y de la función, que la función va a ser ¿quién? Raíz de X, y esto elevado al cuadrado. ¿Estamos? Bueno. Y después el volumen más chiquito, que me va a dar esta, al girar esta, que es justamente el cono, va a ser ¿quién? Pi por la integral que va a tener la misma variación de X, pero ahora la función ¿quién va a ser? X al cuadrado diferencial de X. ¿Estamos? Y después el volumen total, ¿quién sería? El volumen grande menos el volumen chico. Entonces esa sería la idea, ¿no? Después no sé si en teoría, después se fijarán eso, yo no sé si lo dan en teoría,
porque creo que en el apunte acá no está, cuando sucede este tipo de cosas. Sí, no está. Después se fijan en otro, que hay una formulita, en realidad, cuando yo tengo intersección de curvas. Mejor dicho, cuando... Fíjense, porque el área encerrada entre las dos curvas es la que está engendrando el sólido. ¿Estamos? Entonces traten de investigar con la teoría que suben a la plataforma, en una de las teorías, habla respecto de eso porque hay una formulita. Si la formulita dice algo así, para sacar el volumen total de esto, sería algo así. Pi por la integral que va en el mismo lado, de A a B, ¿sí? Y después se pone f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Diferencial de x. Algo así es la formulita que supuestamente tienen. Que es lo mismo que si ustedes restan este menos este, va a dar que es lo mismo. ¿No? Bueno, pero lo pueden ver. Profe, Sí. ¿en el F hay que hacer lo mismo? ¿En dónde? ¿En el F hay que hacer lo mismo? En el El eje F. sí, hay que hacer lo mismo. Pero ahora alrededor del eje de la Y, o sea que hay que utilizar la otra formulita, ¿no? Tendríamos que despejar X Pero primero, entonces. ahora lo que estoy viendo le queda lo mismo, ¿no? O sea, muy parecido el sólido que se forma. Nada más que un poquito más alargado. Bueno. Entonces acá ya damos por terminado lo que es aplicaciones de las integrales. Y ahora comenzamos lo que es ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Bueno, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, comenzamos. ¿No hay dudas? No, profe. Perfecto. Ahora voy a compartir pantalla. Y voy a mostrar el ejercicio 4 que empieza con, esto lo vamos a hacer desde acá ya. Empieza diciendo, define ecuaciones diferenciales ordinarias. EDO. Y el apunte de ecuaciones diferenciales ordinarias lo tienen también ahí y empieza con la definición. Perdón, ya me fui. Yo no voy a leer la definición, yo más bien voy a dar una idea de lo que es una ecuación diferencial. Ustedes saben que una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas. Entonces, una ecuación diferencial también es una igualdad de expresiones algebraicas, pero donde van a estar involucrados ciertas cosas. ¿Qué cosas? Van a estar involucrados una variable independiente, una variable dependiente y un número finito de sus derivadas. ¿Estamos? O sea que una ecuación, pero con derivadas, variables independientes, la variable independiente y variables dependientes. ¿Estamos? Y cuando dice ordinaria, es porque justamente yo tengo una variable independiente, una variable dependiente. ¿Estamos? Más adelante, después en el análisis 2, van a ver otros tipos de dependencias y demás cosas. Bueno, entonces esa es la idea de lo que es ecuaciones diferenciales ordinarias. Y como en toda ecuación, yo tengo que encontrar qué cosa, una solución. ¿Estamos? Ya vamos a ver lo que es una solución de una ecuación diferencial ordinaria. Primero vamos a ir clasificándolas a las ecuaciones diferenciales por el orden y grado. Entonces es lo que dice el B. Si yo tengo que definir el orden de una ecuación diferencial ordinaria, sería el orden de la derivada de mayor orden. Por ahí en medio un trabalengua, pero bueno.
Entonces yo me fijo en la ecuación diferencial y veo la derivada de mayor orden, entonces el orden de una ecuación diferencial es la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación. Y el grado de una ecuación diferencial es el grado o el exponente, ¿sí? O a lo que está elevado, la derivada de mayor orden. ¿Estamos? Así que bueno, tengan eso presente. Por lo tanto, por ejemplo acá, tengo una ecuación diferencial y es ordinaria porque tengo, a ver, aparece y', por lo tanto yo tendría que entender que y está en función de x, mejor dicho, depende de x. O sea que x independiente y dependiente. Tengo un número finito de derivadas porque aparece y'. ¿Bien? Bueno, y es una igualdad claramente de expresiones algebraicas. Ahora, vamos por el orden. El orden de acá, como aparece y' solamente, entonces tengo la derivada primera, o sea que de orden 1, porque tengo la primera derivada. Y el grado, claramente puedo ver que la derivada de mayor orden, que justamente es y', que es la única, está derivada del cubo. Por lo tanto, el grado de esta ecuación diferencial va a ser de 3. ¿Bien? A ver, para ver si entendieron la idea, vamos con el 2i entonces. ¿De cuánto sería el orden de la ecuación diferencial del 2i? Tres. Del 2i, Uno. fíjense en la anotación. Bien, 2 me dicen ahí, por el chat. Sí, ¿de dónde el 2? Cuando ustedes ven este tipo de expresiones, que estoy señalando acá, yo tengo que entender que esto se lee la derivada 2 veces de y con respecto de x 2 veces, ¿sí? La derivada segunda de y con respecto de x 2 veces. ¿Estamos? Entonces la del 2i es de orden 2 y de grado 2. Perfecto. Y así sucesivamente con las demás ecuaciones diferentes. Bueno. Después de esta clasificación, ¿de qué nos va a servir? Porque en realidad nosotros vemos dos tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver. Vamos a ver dos métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Estamos? O sea que no vamos a ver ecuaciones diferenciales de segundo orden o de mayor grado, también no vemos. Eso lo después lo van a ver mucho más adelante, que eso sí tiene mucho más aplicaciones que las que vemos nosotros. Bueno, a ver. Dice, el 5. Verifique si las siguientes expresiones son soluciones de las EDO dadas. Entonces, vamos entendiendo este día. Me dan a mí esta expresión y dice que es solución de esto. Pregunto una pregunta. ¿Qué es esto? Bueno, si es una expresión, dice, ¿no? Es una expresión, dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué tipo de expresión es? Tampoco me digan que es solución, no, hay que comprobar eso, ¿no? Verificar. Sino, ¿qué es? ¿Qué tienen? ¿Qué idea tienen de esta expresión que yo acabo de enseñar? ¿Qué es? Está ahí muy abierta la pregunta, ¿no? Pero no quiero que me conteste, es fea, es linda, ni tampoco ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí me dice, es una función, dice. Perfecto, no solamente, y puede ser una función solamente, o cuántas funciones son. ¿Un conjunto puede ser? Son infinitas soluciones, sí, un conjunto de infinitas soluciones, fíjense, ¿no? O sea, de infinitas funciones. Este C, si yo lo tomo, si al C lo tomo como constante, puede ser cualquier número real, o por lo tanto tengo infinitas funciones, fíjense. O sea, y me están diciendo que estas infinitas funciones son solución de esta ecuación diferencial.
Entonces Son ya tengo que infinitas entender, soluciones, porque ya tengo que tenemos entender que una ecuación diferencial, si tiene solución, tiene como solución una familia de funciones. una En principio, ¿no? En principio lo constante vamos C. a ver así. ¿Bien? Bueno, Una pero familia. después nos vamos a topar con otro tipo de cosas, que a veces nos van a dar como soluciones no funciones, sino nos van a dar como soluciones curvas, ¿sí? Porque yo no voy a poder despejar y en función de x. O sea que para hacerla más corta, la solución de una ecuación diferencial es una familia de curvas. Eso ténganlo presente, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cómo hago yo para verificar que esta es solución de esto? Y lo único que tengo que hacer es ver que en esta ecuación tengo y' y tengo y. Por lo tanto, tendría que reemplazar la derivada y tendría que reemplazar la función. ¿De cuánto es la derivada esta? 4C, E, 4X. Perfecto. 4c por e a la 4x. Yo la tengo que reemplazar acá, ¿no? Y después reemplazo y acá. ¿Se cumple la igualdad? Porque eso hacíamos en una ecuación, ¿sí o no? Cuando teníamos que Sí, verificar algo, reemplazábamos la solución en la ecuación y si se cumplía la igualdad, entonces verificaba. ¿Se verifica o no? sí verifica, profesor. Va a verificar. ¿Estamos? Bueno. Fíjense que también en el B tengo una familia de funciones. En el C también tengo una familia de funciones, yo tengo que ir reemplazando. Por ejemplo, en el B, ¿qué tendría que hacer? Tendría que reemplazar la derivada segunda acá y reemplazar la derivada primera acá, sumar esas expresiones y me tiene que dar ¿cuánto? 0. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo que para esto. Y fíjense acá en el D, tengo esto como solución me dan. Y claramente esto va a ser complicadísimo despejar y en función de x. ¿Estamos? Por lo tanto, a este lo tengo que tomar como una curva en particular, en este caso, que posiblemente es una curva que está dentro de la familia de curvas que son solución de esta ecuación diferencial. Bueno, ahora, no sé qué es esto que está. No sé, elijan uno y yo lo hago. Si no, yo creo que está sencillo eso de derivar y reemplazar y chao. Veo si se cumple la igualdad. Yo prefiero ir explicando. Bueno, a ver, el D dice. Fíjense que para el D, ¿qué tendrían que hacer? Yo doy la idea, ¿no? Si yo tengo que encontrar la derivada ahí con respecto de x, ¿qué tendría que hacer con esta expresión? Derivamos en forma implícita. Exactamente. Derivamos en forma implícita. Y seguro, derivando esto en forma implícita, o sea que ya encontramos la derivada de y con respecto de x, de seguro ya me va a dar esta igualdad, ¿no? Así que bueno, esa es la idea del D. Derivar en forma implícita y despejar y', o diferencial de y sobre diferencial de y. Muy bien. Y ahora vamos al 6, porque el 6, fíjense, en el 6 y el 7 aparecen los tipos de ecuaciones diferenciales en las que nosotros vamos a resolver. Hasta ahora definimos ecuaciones diferenciales, clasificamos ecuaciones diferenciales, verificamos la solución de ecuaciones diferenciales, y ahora hay que resolver, ¿sí? Hay que resolver, no me da la solución para ello. Bueno, en el 6 están las ecuaciones diferenciales a variables separables. Y así como dice la palabra variables separables, es porque el método me dice que tengo que separar las variables. O sea, donde tengo x, la tengo que poner por un lado, y donde tenga y, la tengo que poner por otro lado. Bueno. Elijan alguno.
Y yo voy explicando así en forma general el método, porque el método, a ver, si yo lo busco por acá, en lo conceptual, digamos, del método, acá aparece, fíjense, ecuaciones diferenciales de variables separables, está dada en forma así general, ¿estamos? Y son de esta forma definen, y bueno, después el método de resolución, no es que hay algo forma en general, sino más bien una idea, justamente de la que hay. Bueno, ¿cuál eligieron? La, profe. Bueno, la primera. Seisa. Tengo 1 más y por diferencial de x menos 1 menos x por diferencial de y igual a 0. ¿Estamos? Bueno, ahora, yo puedo ir despejando esto que está restando, lo puedo pasar sumando, o sea que me queda 1 más y diferencial de x igual a, o puede hacerlo al revés, pero bueno, ya estamos acá. Sería 1 menos x diferencial de y. Todo ese término está restando, pasa sumando. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que tiene x por un lado, lo que tiene y por otro lado. Por ejemplo, diferencial de x está acá, diferencial de y está ahí. Pero acá está acompañado por 1 menos x. O sea, esto que está multiplicando el diferencial de y lo tendría que pasar dividiendo. Y esto que está multiplicando el diferencial de x tiene y. Por lo tanto, tendría que pasar viendo también. ¿Estamos? Bueno. Ahora, si yo paso dividiendo, me va a quedar diferencial de x sobre 1 menos x igual a diferencial de y sobre 1 más y. ¿Estamos? Ahora, hay algo que tengo que hacer yo para poder hacer esto. ¿Qué es? Integrar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me permite a mí pasar esto Integrar. acá? ¿Cómo? Hay que integrar. Sí, hay que integrar, pero antes de hacer integrar, ¿qué me permite hacer esto? Pasar esto que está multiplicando para acá y esto para acá. Eso es dentro de las operaciones algebraicas, ¿no? Yo para hacer esto lo que tengo que hacer, o sea, para que esto aparezca como denominador, es porque yo a ambos lados lo dividí por 1 menos x. Pero si yo lo divido a ambos lados por 1 menos x, estoy diciendo que 1 menos x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, las condiciones, yo voy a tener que 1 menos x tiene que ser distinto de 0, y acá saco que x tiene que ser distinto de 1. Y después lo mismo para esto, que 1 más y tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, y tiene que ser distinto de menos 1. ¿Y por qué sale esto? ¿Por qué va a suceder esto? Porque posiblemente las curvas x igual a 1 e y igual a menos 1 también sean soluciones de esto de acá. Pero yo las estoy descartando. ¿Estamos? Y si llegan a ser soluciones, ya no van a estar dentro del conjunto de las soluciones. Posiblemente la pueda incluir dentro de las soluciones generales, ¿bien? Pero van a tener un nombre en particular esas curvas. Van a ser soluciones singulares. No vamos a ahondar mucho en eso de soluciones singulares, sino más bien en lo que es la solución general y la solución particular de una ecuación diferencial. Bien, pero hay que tenerlo presente a esto, tener la idea. Bueno, ahora, integro como me decían, yo voy a integrar, no voy a hacer otro paso, sino directamente pongo el símbolo de integración. Por favor, me dicen cuánto es el resultado de este integral, a ver si ya lo resolvieron. Menos logaritmo de valor absoluto de 1 menos x. Perfecto. Y acá puedo a este agregarle el c, ¿no? En un lado. ¿Y este cuánto va a ser? Logaritmo de valor absoluto de 1 más y. Perfecto. No pongo más c porque yo siempre,
Si tengo un C acá y un C acá, puedo juntarlo y va a ser un solo C. ¿Estamos? Pero por lo general, siempre al C, a la constante de integración que sale de la 2, lo pongo junto con la X. Ahora me pregunto, ¿podría despejar Y en función de X? Y podría ser, va a ser medio engorroso de hacerlo, medio complicado de hacerlo, pero lo que yo acabo de encontrar acá, ¿qué va a ser? Va a ser la solución general. ¿Por qué? Porque lo que acabo de encontrar es una familia de curvas. Y todo depende del valor que yo le dé a C, ¿sí o no? Porque C puede ser cualquier valor real, por lo tanto tengo infinitas curvas. ¿Estamos? O sea, tienen que pensarlo a esto de acá como una curva en el plano. Y esa curva o la ecuación de esa curva va a verificar la ecuación diferencial que yo tengo desde el comienzo. ¿Estamos? Bueno. ¿Cuándo ¿La voy a- dejamos nomás? Sí, ahí nomás deja. Sí, porque, no sé, ¿alguien se anima a despejar ahí? ¿Cómo la Yo digo? estaba intentando despejarlo. Yo pasaba el logaritmo como E, todo eso elevado al logaritmo del valor absoluto de 1 más I. Después se cancelaba el valor absoluto Puede ser, del a ver. logaritmo. Pero ¿sabes qué? Queda ¿Sabes qué voy a así. hacer yo? Al C, lo voy a hacer lo siguiente, fíjate, ¿no? Al C lo voy a escribir como logaritmo natural de C. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque después, bueno, por ejemplo, este menos, puedo ponerlo arriba, o sea que tengo el logaritmo natural del módulo de 1 menos x a la menos 1. ¿Estamos? Más el logaritmo natural de C. Suma de logaritmos naturales sería el logaritmo natural de qué cosa. De un producto, ¿sí o no? ¿Me siguen? Y esto sigo poniendo. Es que, ¿en dónde van a encontrar esto? Por ahí uno no lo piensa a la constante de integración como logaritmo natural de algo. Entonces, para la idea, para poder despejar, es que sí yo puedo ir por este lado. Y ahí sí, por propiedad, claramente, para que los logaritmos sean iguales, porque justamente los argumentos tienen que ser iguales. ¿Estamos? El módulo de 1 más. Este es el T. Y ahí tratar de jugar con el módulo y todo lo demás, ¿no? Bueno, fíjate que yo puedo jugar con el módulo y desde un comienzo, este C supuestamente tiene que ser positivo. Pero si yo juego con el módulo un poquito, o sea, si le saco el módulo en sencillas palabras, ya el C me va a dar otra constante donde en realidad puede ser tanto positiva o negativa. Porque, por ejemplo, esto puede ser más menos, o esto puede ser más menos, si voy jugando. Estamos con los signos. Por eso ese más menos lo puedo juntar con este C y se va a formar otra constante. Entonces me va a quedar algo así. Fíjense en la curva, me queda algo así. ¿Bien? Donde K va a ser cualquier número real, pero sí o sí, este K tiene que ser distinto de quién. De 0, ¿no? Porque si K vale 0, o sea, al K lo estoy tomando como más menos C. Así. Esa es la idea. Ahora, pero no tiene que ser 0, ¿no? Bueno. Y ahí ya puedo despejar I. Pero fíjense el trabajo previo que tengo que hacer, ¿no? Bueno. Esto entonces es una solución general. Si a ustedes se le complica despejar y en función de X, no hay ningún drama. Ahora, si es muy obvia la ecuación en donde yo puedo despejar y en función de X, lo hago. Claramente no es tan obvio esto, ¿no? Que puedo despejar X en función de Y. Pero así, si después de integrar me queda algo sencillo de despejar Y en función de X, ya está, lo hago tranquilamente. ¿Estamos? Bueno, y si no, ahí lo dejaría. Sí, profe. Ahora, solución general porque es una familia de funciones. ¿Bien? Bueno, estas soluciones, fíjense en que x igual a 1 y menos 1, yo tendría que ver si son soluciones. ¿Y cómo fijo si son soluciones? Y yo, por ejemplo, igual a menos 1, que es una recta, ¿sí? Una recta horizontal, yo la derivo y después la tendría que reemplazar en la función,
y ver, o sea, hacer la derivada de y con respecto de x y ver si cumple o no. Fíjense que si yo reemplazo el menos 1 acá, en y, esto se hace 0. Y cuando vaya a encontrar diferencial de y sobre el diferencial de x, se va a hacer 0 también, porque la derivada de una constante es 0. La curva y igual a menos 1 es solución de esta ecuación diferencial. Pero ¿qué sucede? No está dentro de la solución general, sino que se llama solución singular. Esa es la primera idea que nosotros vamos a tener de soluciones singulares. Y después está la curva x igual a 1. Yo hablo de curvas ya, no de funciones, no de curvas. Entonces, la curva x igual a 1 es una recta vertical. Entonces yo tendría que decidir si va a tener si va a ser solución o no de esto. Y para eso ya tendría que verlo a esa curva como x en función de y. Entonces, para eso encontrar la derivada de x en función de y, que va a ser 0, porque la derivada de una constante es 0, y cuando yo reemplace el 1 acá, esta expresión ya se me hace 0. Entonces, que la curva x igual a 1 también es solución, pero es una solución singular. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que no presente, sí es una idea. Pero lo más importante acá es solución general. Bueno, ahora. De esa manera, y ahora vamos a ver por último el ejercicio 7, que en el ejercicio 7, fíjense, a una aclaración, fíjense, para el 6F. En el 6F primero van a encontrar ustedes quién. Van a encontrar la solución general del 6F. ¿Bien? Y después, como dice, siendo y de 0 igual a 3, significa que cuando x vale 0, y vale ¿cuánto? 3. Entonces, ahí tendrían que encontrar la solución particular que verifica esta igualdad, que cuando x vale 0, y igual a 3. O sea que tendrían que encontrar el valor de c, de la constante que sale, y después expresar la curva correspondiente con ese valor de c, ¿no? Que esa curva, el c no es la solución particular, mucho ojo con eso, el c es el valor de la constante cuando se cumple esto, ¿no? Pero la solución particular sería la curva con el valor de c correspondiente. Así que nada de poner c igual a 1, supónganse, solución particular. No, eso es un error. Tienen que poner la expresión de la curva que encontraron ustedes, pero con el valor de c correspondiente. ¿Estamos? Reemplazar donde está c, reemplazan el valor que encontraron de c. Bueno. Yo voy a hacer el 7, no sé, del 7 elijan ustedes. Yo voy borrando la que trabajamos. Y ya es lo último. A ver, ¿cuál eligen? Fíjense que en el 7 ya en el enunciado le dan la sugerencia, ¿no? De la solución general. Y ahí la clasifican a este tipo de, dice que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, perdón, fíjense en el nombre que tiene esta ecuación diferencial. ¿No? Ecuación diferencial ordinaria lineales no homogénea de primer orden. Todo ese nombre tiene ese tipo de ecuación diferencial. Tiene de la forma diferencial de y sobre diferencial de x más p de x por y igual a u de x. Bien. Y dice que la solución de esto de acá, dice que va a ser y igual a e a la menos integral de p de x diferencial de x, todo eso multiplicado por qué? Por la integral de q de x
por e a la integral de p de x diferencial de x, y esto es diferencial de x, más c. A ver, ¿alguna en particular? Inciso E, podría ser. ¿Le? Bueno, el inciso E. Entonces, yo tengo x diferencial de y sobre diferencial de x menos y sobre 3 igual a 3x. Me pregunto, primero en principal, ¿tiene esta expresión de acá? No, no la tiene, porque la derivada tiene que estar sola en un término. Por lo tanto, este x de acá tiene que desaparecer. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo tengo que sacar, ¿sí? No hago, se parece por arte de magia, sino que tendría que hacer una operación algebraica de manera tal que este x ya no figure. Entonces, a todo lo que yo puedo hacer es dividirlo por ¿quién? Por x. Porque si divido todos los términos por x, este x se va a simplificar. Pero el x tiene que ser distinto de 0. Ya estoy sacando, fíjense, estoy sacando una posible solución, así que después tendría que verificar si Hola, es buenas tardes. buena. Sí, ¿Cómo está? Buenas tardes, profe. Quería avisarle que en pocos minutos ya se va a cerrar la sala porque hay una reserva a las 18. perfecto, bueno. Bueno. Bien, sí, se me cortó justo y perdí tiempo en eso, así que, bueno, sí, ya se acuerda entonces. Bueno, chicos, disculpen, sí, pero vamos a tener que terminar acá.